Hola, un saludo a toda la futura audiencia del podcast. Estoy aquí en el puente Guayaquil-Santay, grabando la introducción para el primer episodio. En este primer episodio converso con mi amigo Carlos Torres, un amigo desde la escuela prácticamente, sobre temas básicamente de ciencia, tecnología y las implicaciones que tienen en la sociedad. Entonces es el primer podcast, espero lo disfruten. A ver, ¿cómo podemos empezar a hablar? Pues Esa es la cosa. Pues, Esa es la cosa difícil. porque la cosa es que no sé si... Porque si tú me dices que estoy como que de invitado, entonces en vez de... La cosa es tratar de conversar sin ego, o sea, solamente olvidarte de que estamos grabando y grabar algo así. Y hay una conversación espontánea. No sé, creo que podemos empezar a hablar. Podemos empezar a hablar justamente del internet y de la manera como ahora tú puedes estar expuesto a ideas. Digamos, antes, si tú nacías en un pueblo con poquitas personas, solamente estabas expuesto a las ideas de la gente que vivía en ese pueblo. Uh-huh. Pero ahora por medio del internet, así vivas en un pueblo chiquito, lo que sea, tú puedes estar expuesto a ideas de gente de todo el planeta. Y es bacán porque, digamos, al tener esta conversación, el que la está escuchando está formando sinapsis en su cerebro, que están siendo formadas por nosotros hablando esto y subiéndolo a internet. Entonces estamos hablando de que ya la educación no tiene que ser como de la manera tradicional, o sea, que tienes que ir a una clase, sentarte, escuchar, sino que tú puedes buscar a las personas que resuenen con tu manera de pensar y tomarlos como tutores. Uh-huh. Y también en las áreas que a ti más te interesen, o sea, porque esa es la cosa, que la educación no tiene que ser one size fits all, sino es individualizada, porque cada chico tiene sus intereses propios. Por ejemplo, a mí me parece que en la escuela, una manera que a mí me hubiera gustado que fuera, era, mira, tenemos, suponte, la biblioteca de audiovisuales, Sí. está llena de documentales. Elige el que a ti más te interese y ponte o sea, solamente darle rienda suelta a la curiosidad. ¿Tú sabes conoces el sistema educativo Waldorf? No, ¿cómo es eso? Creo que es un alemán, ¿no? Ahí deberíamos tener el Wikipedia al lado para ver Pero ver qué tan mal, pero la referencia. Pero es un tipo de apellido Waldorf que Yeah. en Estados Unidos creo que fue definió exactamente como tú decías, que Uh-huh. todo el mundo que la educación no debería ser estructurizada. Uh-huh. Y que no se puede, o sea, la institucionalización de la educación es sistemática, o sea, porque la educación tiene que ser pública y gratis y necesitas profesores, ahí es cuando se pone... Y sí hay escasez de recursos en cuanto a profesores, Claro, en cuanto a aulas de clase. Pero en términos de enseñaje, o sea, de aprendizaje, o sea, tú y yo aprendimos matemáticas todos los años de nuestras vidas. Sí. ¿Eso es necesario o no? La verdad es que uno Si es que lo que tú piensas, si es que no te interesa, no tienes por qué aprenderlo, porque no es que o sea, para mí cada persona tiene que especializarse en su área de conocimiento para poder ser excepcional, pero solamente en un área, porque no puedes ser un experto en todo. Claro. Tienes que coger lo que a ti más te interese, lo que más te inspire, eso es y tratar de profundizar lo más posible. Esa es la noción de escuelas Waldorf en Estados Unidos, lo que ellos hacen es, no hay plan pedagógico. Ya. Todos los días los alumnos deciden qué quieren hacer. Claro. O sea, hay muchos modelos alternativos de educación. Por ejemplo, también sé que hay los llamados Forest Kindergartens, Sí. que hay más en Europa, que es en vez de a los niños de esa edad que tendrán 5 años, en vez de hacerlos sentar y escuchar una clase teórica, decirles vamos al bosque y vamos a aprender matemáticas, pero no con una pizarra, sino por ejemplo, queremos armar una casa o lo que sea. ¿Cuántas piezas necesitamos para hacerlo? Y de esta manera no solamente estás aprendiendo matemáticas, sino que estás aprendiendo también un poco de física, porque la física que necesitas para construir la casa. Sí, sí fue Yo cuando los dos tuvimos que hacer alfabetización, a mí me tocó enseñarles álgebra a gente de 40 años. O sea, ¿cómo diablos le enseño álgebra? O sea, decir X igual... Especialmente cuando no tienen una aplicación para ese conocimiento en su vida diaria. Y me acuerdo que yo en ese tiempo ya empezaba a coger más bucetas a todos lados y yo me acuerdo que le dije, a ver, ¿cuánta plata tienen en su bolsillo? Alguna vez creo que me comentaste eso. Y me dije, un señor me dice 80 centavos. ¿Cuántos viajes en buceta alcanza si tienes una familia de 2? Claro. Solo uno. Claro. Ya eso acabaste de aplicar álgebra. Y creo que me habías dicho que tú al principio trataste de explicarle eso, pero de manera teórica, sin llevarlo a la vida real. Claro. Y es más como que no entiendo, pero mira que Claro, no porque entiendo. empezar a decir
hace tiempo, el académico, yo qué sé, ¿cómo que se llama ese libro horroroso que nos hacían hacer? ¿Cuál? Álgebra de... Baldor. Sí, nunca entendí, hace loco. milenios, Baldor se sentó y lo peor es que Baldor no era el tipo que salía en la portada. Ese era un alnice cuantito que... Baldor era nada más el man que publicó, me parece, algo así. Sí. Pero qué cae de risa. Pero como decías a tu punto de que... Porque tú siempre me has dicho que tú eres más... Cerebro derecho, o sea, yo no soy tanto pensamiento lineal, claro. Matemático, sino... o sea, las cosas del cerebro derecho que son básicamente creatividad, unir los puntos. Y la idea siendo que no hay... O sea, si a ti te hubieran dejado... desarrollarme en la cosa que a mí me inspiraba, claro. La cosa que a mí me apasionaba. Y obviamente estás privilegiado que a los 18, 19, 20 o lo que sea... Estoy muchísimo más avanzado. Y te diste cuenta que así aprendes. Claro. Oye, y esto del cerebro derecho-izquierdo me llama la atención porque siempre lo has escuchado, como que el cerebro izquierdo es el de las matemáticas, las cosas lineales, el pensamiento. O sea. Ya. Y el cerebro derecho es como que más la creatividad. Eso lo dijo un profesor en una clase que tuve. Y yo le dije, pero doctor, eso todo el mundo lo ha escuchado y para mí es como que una metáfora para poder entender el cerebro, pero realmente hay pruebas de que el cerebro izquierdo hace matemáticas y el cerebro derecho hace creatividad. Y me dijo que sí. Hay estas máquinas de resonancia magnética funcional, que es que te meten en una máquina como una resonancia magnética, sí. Y esta vaina lo que hace es medirte el consumo de glucosa, o sea, de energía en las áreas del cerebro. Entonces se sobreentiende que las áreas que consumen más glucosa es porque tienen una mayor activación. Entonces suponte, lo ponen un man en la máquina esta y lo ponen a resolver una operación de matemáticas y ven que el hemisferio izquierdo aumenta su actividad, sí. Mientras que el derecho está con una actividad normal. Entonces, o lo ponen, no sé, pues hacer algo de creatividad y en cambio es el cerebro derecho el que aumenta su consumo de glucosa, o sea, aumenta su nivel de actividad. Entonces, por eso es que se sabe que el cerebro izquierdo es matemático, el cerebro derecho es más creativo, unir los puntos, ese tipo de cosas. ¿Pero no crees que eso esté sesgado a cómo nos enseñaron a pensar de forma matemática? O sea, obviamente, pero... ¿Cómo? O sea, que por ejemplo, en mi universidad el profesor de matemáticas era profesor de matemáticas aplicadas y él era astrofísico. Bueno, matemático que le interesaba en astronomía. Y su base fue de astrofísica. Y él siempre hacía hincapié en términos de que un músico debería aprender a pensar como un matemático. Porque el músico trae a la mesa ideas que el matemático, que alguien que jamás, o sea, imaginémonos que los dos aprendimos matemáticas en el mismo lado, pero jamás nos hicieron hacer la conexión con música o con pintura. Claro. Pero, o sea, en términos de que, así como tú lo dijiste muy bien, de que una persona, o sea, si tú no eres de pensamientos más lineales, o si eres de pensamientos de creatividad, o sea, de que ves un problema matemático por ejemplo, yo conozco personas que, por ejemplo, yo soy más de que veo un problema y gasto 3 o 4 páginas de sketches de creatividad, o sea, de intentar y luego entenderlo, pero también conozco personas que o sea, que no escriben nada, lo ven, se lo quedan viendo por 10 minutos y de uno lo sacan. Y eso es lo bacán en la diversidad de cerebros, porque, digamos, para mí el cerebro es como si fuera el filtro, a través del cual, o como los lentes a través de los cuales tú ves el mundo. Sí. Y entonces al tener cerebros distintos, las dos personas pueden ver la misma cosa, pero interpretar cosas distintas. Y al tener una conversación, intercambian, o sea, puedes tener una idea desde un cerebro distinto que te da un punto de vista que tú no te hubieras imaginado. Entonces, eso es lo bacán de la diversidad de cerebros, que no hay... Tú tienes mayor flujo de ideas según los conocimientos de gente que es especializada en tal o tal área. Claro. Ajá. Por eso que también, en términos de, regresando a lo que tú estás diciendo de educación, y ese es el problema de... Ahí es cuando, en mi opinión, porque te acuerdas, desde que éramos adolescentes, que ahora ya hace tiempo, ¿no? Ya somos adultos jóvenes ahora. Pero me acuerdo que a los 12, 13 años hablamos así en clases de realidad nacional o estudios sociales o lo que sea, y conversábamos de la revolución tecnológica que iba a ocurrir mediante el internet o los celulares. Obviamente, en mi opinión ocurrió, pero de formas distintas, que de que, por ejemplo... ¿Qué decían? Pero o sea, en términos, por ejemplo, de que hay gente que dice que la información, la libertad de información y el internet son el verdadero
son la verdadera lumbre de la democracia. Porque, Claro. o sea, porque no, por ejemplo, Snowden o Assange nos han enseñado de que Ujú. no puedes esconderte de lo que publicas en internet. Claro. O a 5 años en adelante este podcast nos saldrá Claro. y nos diremos, chucha, ¿qué estamos pensando? Está grabado. Bueno, es que siempre vas evolucionando y cambiando tu manera de pensar según los nuevos inputs de información Claro, que tengas. pero la cosa es que ahí es donde, cuando hay que, mi opinión, hay que ser un poquito más cínico, porque, o sea, digamos que los dos somos de pueblos en Europa del Este, Yeah. ya, y todos piensan iguales, ya, y tú vienes del pueblo A, yo vengo del pueblo B, Ujú. y los dos, mediante nuestro iPhone o el Galaxy o lo que sea, encontramos una discusión de Terence McKenna Yeah. sobre la conciencia universal y colectiva, etcétera, etcétera. Entonces Ujú. nos ponemos a ver de esas cosas y nos llama la atención. Pero el problema, en mi opinión, es que si es que no existe, en mi opinión, la educación, la pedagogía, lo que debería, o sea, lo que el internet no todavía, en mi Ujú. opinión, no puede cubrir. no vincula, ajá, Ujú. es el hecho de que tú y yo podemos pensar de la misma forma Ya. o estar de acuerdo en la misma forma, pero a ti te gusta Rembrandt y arte postmodernista Ya. y yo soy músico, Claro. ya, pero los dos nos conectamos por nuestro interés con cómo el cerebro funciona. Claro. Y eso es que esperemos, en mi opinión, profesores universitarios o académicos en general en sistemas educativos, ahí es donde cuentas con el profesor como que el que tiene la batuta. O Claro. sea, de que él dice, bueno, Rafael aquí es muy bueno para matemáticas, pero es demasiado desorganizado en sus pensamientos. Claro. Y Carlos acá no es bueno en matemáticas, pero pero te hace 1, 2, 3, 4, 5 los pasos y los sabe memorizar. Claro, pero- si los pongo en el mismo grupo. Ajá, o sea, haces un grupo multidisciplinario en el cual todos se potencian mutuamente según las fortalezas de cada uno. Y las debilidades, bueno, pues no le paras bola porque no las aplicas. O sea, si yo no soy bueno en matemáticas, no importa porque mi grupo interdisciplinario hay una persona que me llena ese vacío. Sí. Entonces, ahí vas a lo que, no sé, pues el concepto de que, digamos que una cosa es pensar en la humanidad como el individuo, solamente yo y el trabajo que yo puedo hacer por mi propia cuenta, a pensar en nosotros como un superorganismo. Ujú. Que la idea de la humanidad es superarse, o sea, porque si te das cuenta, nosotros aquí en la planeta Tierra nos peleamos por los recursos, que son limitados, Sí. ¿verdad? Pero si te das cuenta, si toda la humanidad nos pusiéramos de acuerdo para tratar de solucionar los problemas de pobreza y de falta de educación y todo eso, acabáramos con la pobreza y destináramos, en vez de gastar recursos en guerra y en esas cosas, en educación, salud, saldríamos adelante en esos problemas y podríamos empezar a trabajar en investigación espacial, en exploración espacial. Y en el espacio hay cantidad infinita de recursos, loco, Sí. ¿qué será? De oro, de diamante o de cualquier cosa que... O sea, no hay escasez. No sé si te acuerdas en la clase de Economics en cuarto curso, que en el primer día nos dijeron, bueno, el motor que mueve la economía es que aquí hay escasez Sí. de recursos. Y por la escasez de recursos tú tienes que ver cómo distribuyes las cosas. Esa es la mentalidad de la escasez, o sea que los recursos son limitados. El otro punto de vista de ver las cosas es que hay infinita cantidad de recursos. Y no pensar como que, suponte que si alguien más tiene éxito, eso quiere decir que hay menos éxito para ti. Si alguien más tiene éxito, eso quiere decir que la humanidad en sí está ganando. Claro. Y entonces ahí, o sea, todo es como tú percibes las cosas. Tú puedes ver el mundo desde el punto de vista personal, individual, la ganancia solamente mía o la ganancia de la humanidad para la superación de todos. Claro, y esa es la cosa que no... E irónicamente, por eso es que no, en mi opinión, no hay ese hincapié educativo o societal, por así decirlo, jamás. O sea, ¿Tú crees que no lo hay? por Yo lo creo que en menos... Ecuador se está haciendo el cambio, loco, porque, digamos, antes había un sistema económico que solamente beneficiaba a una pequeña minoría. Bueno. Era el sálvese quien pueda. Ahora realmente los recursos están yendo para que todos tengan una educación. Todos, primero que nadie les falte nada. En cuanto, por ejemplo, en los primeros años de vida, que no te falte nutrición Claro. para que tu cerebro se desarrolle de la mejor manera posible. Y de esa manera exponencialmente crece el potencial al que vas a poder llegar en tu vida. Claro, o sea, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero más que nada, o sea, digo en términos de... En términos institucionales, en términos laborales capitalistas, o sea, en mi opinión, este país y la mayoría del hemisferio sur Yeah. ha sido basado bueno, han sido diseñados en términos bastante egoístas, o sea, Claro, de que, como de por que, ejemplo, de que
mi trabajo es para mis hijos. Ajá, ya, claro, por ejemplo. O mis patentes. Yo puse el dinero para investigar esta cosa y así sea una medicina que puede salvar vidas, como yo hice el dinero, la ganancia tiene que Claro, venir para mí. ¿cómo que se llama ese man, el que inventó la penicilina? Ah, Fleming. Que creo que le dijeron para que lo patente. Dijo, ¿para qué voy a patentar esto que va a salvar vidas? Ajá, algo así escuché. Pero también eso es una cosa interesante porque no me acuerdo en qué año era exactamente, pero digamos, el man la descubrió creo que en el 1929, Sí. la descubrió, pero no se empezó a aplicar el uso No. de la penicilina a gran escala hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente empezó a necesitar. Y eso también es otra cosa bacán, que a partir del uso de la penicilina, que fue el primer antibiótico, empezó a crecer la expectativa de vida de las personas. Ujú. Entonces ya las personas empezaron a vivir 80 o más años. Y no sé, pues, la cosa es ver si es que vivas más tiempo quiere decir que vives mejor. O sea, Claro. porque una cosa es vivir hasta los 80 años y mantenerte vigoroso, o sea, con un buen estilo de vida que te haya permitido tener completamente tus facultades físicas y mentales. Otra cosa es llegar a los 80 o más años en una silla de ruedas incapacitado prácticamente. O sea, no sé, pues tal vez yo soy muy trágico, pero ¿para qué estás viviendo si estás así? Claro, pero y por eso es que digo, o sea, en mi opinión es una para lo que, o sea, para verdaderamente desbloquear ese potencial humano, o sea, colectivo, se necesita se necesita una total desprogramación, o sea, Un cambio cultural desde cero, o sea, claro, o sea, de nuestros hijos quizás cuando Pero- cuando tengan 60 años quizás podrían. pero lo bacán es que nosotros somos la primera, o sea, no sé, somos la primera generación que prácticamente ha crecido o está creciendo con el internet. Claro. Y que ya los paradigmas antiguos de egoísmo, del yo, solo ganancia para mí, ya nos damos cuenta que ya no son válidos porque... Y no- eso sí, y eso sí es que, por ejemplo, ni siquiera nos ponemos a conversar todavía bueno, o no todavía de los cambios cognitivos evolutivos que ocurrirán, yo que sé, en 20 años, porque Claro. el internet no es que, o sea, el No es que internet se detiene. no, y no es que es viejo, pero tampoco es joven. Pero o sea, con lo que estamos Es un niño recién. Claro, ajá. pero con lo que estamos grabando, o sea, yo me acuerdo la primera vez que cogí un iPhone en el Ya. 2006, me acuerdo que Ajá. estaba en ¿cómo es que se llama ese lugar? Era en Un iPhone, pero... Sí, no, pero era una tienda, en una distribuidora Pero Mac. creo que salió en 2007 el iPhone, ¿no? Creo que 2006-2007, puede ser, pero bueno, Bueno, en era- todo caso un smartphone, o el pero- primer esbozo de smartphone. No, porque era un iPhone, porque si yo se había cogido Ya. los horrorosos esos de... O el lo- primer iPod también. Yo me acuerdo, pucha, ¿cómo puede ser que en esta cajita tengas Claro. más capacidad de música que ni sé cuántos CDs? Pero claro, o sea, en mi opinión, ahí hay esa como que disonancia cognitiva. Mm. Pero me acuerdo la primera vez que cogí un iPhone, era en, yo que sé, así tipo una tienda así de electrónicos, algo así. Y yo abrí el iTunes, Ya. o sea, lo que digo, música, y hice para arriba. Ya. O sea, y moví el dedo para arriba y me acuerdo que ver, o sea, o sea, porque Lo eso es intuitivo que lo es. intuitivo, pero eso es buen diseño. Ajá. Pero lo intuitivo de que era, o sea, en términos de inercia, o sea, de que esta cosa se movió para, como yo le digo, y luego aplasté de nuevo y como que la detuve. Claro. Y luego, sin que nadie me diga nada, yo sabía cómo hacer o sea, cómo Claro. hacer la página más grande porque lo pinchas y lo haces más grande. Claro, y esa es la idea de que en la tecnología tú estás manifestando la mente humana. Claro. O sea, Y- es una extensión de tu cerebro lo que estás, lo que cambio- puedes manipular con la tecnología. Y eso es una locura, o sea, me imagino que, me acuerdo cuando éramos los dos, éramos chiquitos, que eran, me imagino que tus padres también tenían un ¿cómo que se llama? Tenían Uy, se me boté agua. Un celular walkie-talkie de los No, grandotes. claro, y también tenían ¿Cómo que se llama esa vaina? Eso que tú decías, quiero mandar un mensaje para tal Sí, persona, sí, y tenías sí, que llamar a un tenías que número y decir, llamar un mensaje para tal. y te decía, los beepers. ven, los beepers, sí, Ajá. los pagers, todo eso, y te decía, ven a la casa en 2 minutos, o Ajá. algo así. Y tenías que mandarlo como que un poco más en código. Pero me acuerdo que, o sea, eso estuvo que, pues, 5 años, 2 años en este país, y luego de una nos empezamos catapultamos a los SMS. Así, como, me acuerdo que es una habilidad que ahora ya casi que casi todo el mundo lo perdió porque ya no hay teclas. Claro. O sea, ya no hay teclas en nuestros celulares. Claro. Me acuerdo que un amigo una vez no estaba en un estado sobrio, y yo le presté mi celular porque yo tenía un celular, todavía tengo celular, era un celular con teclas. Ya. Y fue como hace 3 años. Y me acuerdo que él me dijo, préstame para... ¿Estás hablando con dice qué? Yo, sí, allá. Y le presto el celular para hablar. Y me acuerdo que saca
él se saca el celular Ujú. y empieza a aplastar la pantalla, o sea, Ya. la pantallita, empieza a Ajá. aplastar la pantalla donde Ajá. estaba colgar. Sí. Y yo le digo, no, aplasta el botón rojo. Y luego se me queda viendo y dice, ¿sabes cuándo fue la última vez que aplasté un botón en mi celular? Claro. Y yo, viste, man. Claro. Y dice, hace 3 años que no aplasto. Pero digo, oye, que ni que fuesen, o sea, nuestros abuelos, o sea, por último, Claro. o sea, de que cuando ellos, eso sí es cuando intento explicarle a mi abuelita de cómo o sea, de dónde es que salen las fotos de Facebook. Claro, o si no, por ejemplo, esto que estábamos hablando de que en el primer iPod, Claro. tú no podías creer que en esa cajita entren, no sé, 100 canciones. Claro. Eso para un chico de 15 años o menos ahorita se escucha como que no se puede explicar un universo de esa manera. Un chico de 15 años ahorita nació Con iPods. Y, o si no, en Word. Los disquetes, sí. Ajá, los disquetes. O sea, la cosa para grabar es un icono de un disquete. Un chico joven dice, y esta vaina yo nunca la vieron utilizar en la vida real. Y lo chistoso es que son... Y eso es lo chistoso porque tampoco es que es ponernos el sombrero de anticuados o cosas así, pero lo chistoso porque es más eficiente. O sea, Claro. yo no extraño los CDs, ni tampoco cassettes. O sea, porque era un estorbo. Me Claro. acuerdo Ah, sí. meterme en el carro, cuando chiquito, irme cuando mi papá abría el carro y decía, a ver, ¿qué música queremos escuchar? Y abría esa carpetota Claro. gigantesca donde estaban toditos sus CD falsetas. Es- Y ahora es lo mismo, o sea, tampoco es que eso no ocurre. O Ujú. sea, ahora tienes el cable auxiliar Sí. y lo pones en tu iPod y luego tienes que buscar entre las miles de canciones que tienes de tu Ajá. iTunes o que decidiste O si tienes acceso a internet, puedes buscar de la infinita cantidad de canciones en internet. Claro. Pero esa es la idea de que cada vez la tecnología puede poner más cosas en un solo sitio. Por ejemplo, ahorita el iPhone tiene cámara, tiene redactor de texto, tiene grabadora de voz, o sea, tiene todas las utilidades en un solo sitio. Ujú. Antes tenías que tener todas las cosas por separadas, un teléfono, una grabadora de voz, una cámara, una videocámara, una grabadora, no sé, todo era por separado, ahora todo entra en una sola cosa. La idea es que la tecnología no es que se va a detener, sino que va a seguir avanzando. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todos estos implementos estén integrados directamente con el sistema nervioso nuestro? Claro. O por ejemplo con el Google Glass. Tú digamos, ahorita si tú quieres tomar una foto de algo chévere, tienes que sacar el teléfono y tomar una foto. ¿Qué pasa cuando tengamos el Google Glass o el equivalente? En el ojo. En los lentes, eso más en el futuro. Directamente en la retina, tú ves una cosa y probablemente ni siquiera tengas que tomar una foto, sino que todo lo que estás experimentando va a ser grabado y subido directamente a la nube. Claro. ¿Y cómo va a ser la versión del WhatsApp en el futuro? O sea, ya va a ser una conectividad total. O sea, esa es una idea que me fascina, loco, de que poco a poco la tecnología nos está permitiendo de nuestras conciencias individualizadas formar una sola. Claro. Si es que te gusta o no. Te gusta o no, no puedes parar. O sea, lo máximo que tú puedes hacer es direccionar ese avance tecnológico de una manera que te beneficie Claro, o beneficie a la humanidad. Yo me acuerdo que una vez, el año pasado, leí un artículo era una psicóloga hablando de cómo ella como psicóloga estaba sintiendo que se volvía loca, Ya. porque cada vez que hablaba que conversaba con, yo qué sé, con el novio, con la mamá, lo que sea, ya se había creado como tú dices, un sinapsis cognitivo Ujú. emotivo para, por ejemplo, está mandando un mensaje, no sé cómo aunque todos estas mensajerías ahora se parecen. O sea, por ejemplo, cuando estás en Facebook Messenger o el Ujú. iMessage o el WhatsApp o lo que sea, se ve visto a Ajá. esta hora, enviado, recibido, y aparte se puede ver Si está escribiendo el mensaje en si ese está- momento. y eso lo que a mí me parece Hay una araña en tu micrófono. Sí, no. Y casi la abuelo, pero no, eso no es bueno para el podcast. No. Pero y eso a mí es lo que me da más risa, porque, o sea, me imagino que tú también has estado en ese momento de que tú me escribes, o yo te escribo a ti, y si es que te importa o no, quién es la Ajá. persona que te está escribiendo de vuelta. Pero ahora tenemos el privilegio, no la Ajá. oportunidad, el privilegio de saber cuándo este otro ser humano está redactando un mensaje para responderte. Claro. ¿Y qué te parece la idea de que la tecnología nos está permitiendo de cierta manera tener telepatía? O sea, ya las distancias realmente no importan. Tú puedes sácala con... Hay una araña en el micro. Bien. Saltó. Gracias. Que la tecnología nos está permitiendo tener telepatía. De Claro. cierta manera es como si fuera magia. O sea, telepatía mediada por tecnología. No importa las distancias. Tú puedes estar en China, yo puedo estar en Ecuador y te puedo enviar desde mi mano, enviarte un mensaje de texto y te llega al instante. Sí. Y eso como mensajes, pero también hasta hace poco esto de las videollamadas, no sé, cuando éramos adolescentes, esto de las videollamadas era como una cosa del futuro. En el futuro Claro. vas a poder ver a la persona mientras estás hablando. Ahorita con el WhatsApp
ya se permitió, bueno, no con el WhatsApp, pero con las videollamadas en general, tú puedes tener acceso a la persona instantáneamente. Claro. Es una cosa espectacular. Estaba leyendo también, en mi primer semestre de universidad tomé una clase que se llamaba, ¿cómo traducirla? La naturaleza social de la información. Ya. Y era como que un seminario. Entonces cada uno, yo estaba interesado en la intersección de educación y política con información. Ya. Y había gente interesada en medicina, en bienestar, salud y todas Sí. esas vainas. Y el profesor nos hizo leer un estudio que habían hecho en 2007, 2008, cuando Skype recién empezó. Ya. Y era esta irracionalidad humana que ocurría y no ocurrió jamás en ninguna otra forma de comunicación humana. Ya. Ya, de que cuando tú hablas, y me imagino que tú lo has sentido también, pero si tú hablas con alguien en Skype Ya. y la señal se corta o empieza a cortarse, tú Ya. sientes esta Frustración. una frustración, Ajá. pero así de que es irracional, porque o sea, ¿por qué diablos? O sea, no Ajá. estás hablando por mensajes, no estás hablando por cartas como seguíamos hablando, no estás escribiendo a la mano, estás literalmente en tiempo casi Ajá. real, o sea, por casi real, conversando cara a cara con otro Sí. ser humano. Que está en otro lado del planeta. Y gratis de paso. Claro, pero el internet de uno se dice, ¿qué? No puede Claro. ser. Y yo he visto a mi madre, pero mami, por favor, tranquilízate. No, que esta vaina no funciona, yo prefiero hablar por teléfono. y en cambio, por ejemplo, la idea de que, por ejemplo, de que los seres humanos saben, cuando hablas con teléfono, por ejemplo, a gente que trabajan en operadores en Estados Unidos, los de recursos humanos les dicen que una de cada 4 o una de cada 3 llamadas que reciben intenten hablar con una sonrisa. Ya, claro. Porque los seres humanos podemos escuchar sonrisas. Claro. Tú puedes escuchar una voz cuando está triste, una voz cuando está enojada. Pero Y- mi punto era que, o sea, el hecho de hacer ese hincapié de que, o sea, cognitivamente, en mi opinión, todavía no nos estamos acostumbrando a No. qué diablos es Skype. Claro. Y ya está cambiando, o sea, de que el hecho que nos podemos comprar un pinche reloj y Ajá. hablar en esa cosa como poco Ajá. como si fuésemos del futuro, o sea, eso es- Ajá. Y hay un concepto de que, con esto de los robots, que cada vez están volviéndose más realistas los robots. Pero si es que no son perfectamente realistas, Claro, no. o sea, digamos, ¿Cómo que se llama? puede Es ser perfecto, ajá, zombie ni sé cuantito. Pero es en términos de digitalizado, es el Uncanny Valley. Que Ajá, es exactamente eso es lo que estoy hablando. Que si el robot es perfecto, hace expresiones faciales perfectas, lo que sea, todavía no llegamos a ese punto tecnológico. Ya, está bien. Pero si es que falla algo, si es que falla algo en la expresión facial, o lo que sea, más se siente raro porque no sé cómo explicarlo. Bueno, no sé, creo que se me pasó la idea, pero... No, pero de que no se necesita, o sea que no un detalle chiquito daña absolutamente exactamente, toda la interacción. ajá, O sea, exactamente. tú sabes que esto no es un ser humano. Ajá, Pero eso es lo que a mí me da risa, porque en mi opinión ya hemos llegado a eso con los chatbots, ¿sí me entiendes? O sea, tú has visto eso, de que porque es texto. claro. O sea, pues él escribe un algoritmo que aprenden con todo lo que le hablas. Un artista Sí, hizo una sí. instalación hace unos años con una conferencia increíble que se llama el H Plus Conference, que es Ya. como que es todo sobre el posthumanismo. Ya. O sea, para ver ¿Qué es el posthumanismo? La simbiosis de la tecnología con los claro, humanos. la idea de qué ocurre con los seres humanos. O sea, como tú dijiste, ahorita vivimos la edad promedio humana de estar en los 70 y pico de años. Ajá. O sea, en todo el mundo. Sí. Ya, y en países desarrollados como Japón es 80 y pico, Ujú. 90 y pico. Y eso es horroroso, porque Ujú. o sea, nunca en nuestras vidas humanas hemos tenido que diseñar cosas, porque o sea, ¿qué hacemos con los seres humanos cuando están? Imaginémonos que ahorita ya podemos imprimir, creo que podemos imprimir hígados. Creo que No sé hasta qué punto hemos avanzado, pero y si no lo podemos hacer ahorita, lo vamos a poder hacer claro, en los pero la próximos idea, 10, 20 la idea años. que casualmente estamos Ajá. hablando de que, bueno, creo que sí se podemos imprimir hígados que Ajá. funcionan. Y eso decirlo hace 20 años. ¿De qué estás hablando, loco? Y por eso digo que la idea de este tipo de conferencias, por ejemplo, hacen las preguntas de que hay un tipo que hizo esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando en el futuro querramos morir? Ya. O sea, si a los 257 años dices, ¿sabes qué? Ajá. Ya no quiero, porque, o sea, literalmente mi cuerpo ya no es el mío. O estoy conectado en una matriz cibernética. Claro. O ya no existe el cuerpo humano, o te bajan O todos estamos en realidad virtual. Claro, entonces, ¿qué ocurre en eso? O sea,
aparte de lo filosófico, o sea, en términos de... Pero tú crees, o sea, yo lo que me parecería es que el conocimiento es algo infinito. Claro. Y nunca vamos a terminar de aprender, o sea, en términos de espacio, el espacio exterior es infinito. Y no creo que nunca vamos a poder... La araña creo que quiere conversar también en el podcast. No sé si en algún momento vamos a poder... No sé si en algún momento como que el conocimiento va a ser limitado. O sea, según yo, cada vez que vas descubriendo cosas nuevas te vas dando cuenta que hay más cosas por descubrir. Entonces no sé si es que en algún momento vamos a decir, bueno, ya me cansé de... La tecnología me ha permitido llegar a los 300 años con una salud perfecta. Uh-huh. Y bueno, ya me aburrí, ya ¿qué? ¿Te suicidas? ¿Qué? O sea, y esa es la cosa, entonces era su tesis de maestría de diseño, Yeah. Era un arquitecto. Y lo que él diseñó literalmente es una ¿cómo que se llama? Es una rueda mascovita de la muerte. ya. O sea, Una Russian Roulette, ¿no será? No, o sea, no, es literalmente tú te subes a una montaña rusa. Ya. Montaña rusa de la muerte la llamó. Tú te subes a esta montaña rusa y este tipo calculó cuántas fuerzas G necesitas consecutivas para cortar oxígeno a tu cerebro. Y cuántas fuerzas G necesitas después de que ya estás muerto, o sea, desde que estás inconsciente. No, después de que estás inconsciente, porque ya no hay oxígeno en tu cerebro, para literalmente causar muerte cerebral. Ya, pero entonces el tipo diseñó, bueno, como está una rama mascovita, y le hizo, o sea, es una cosa como 200 metros de altura. Que tú subes y luego vas, wow, 1, 2, 3, a la cuarta vuelta, estás inconsciente, supuestamente con un éxtasis increíble, porque, o sea, es una liberación de endorfinas, un poco más como estás a punto de morir. O sea, cuando estás a punto de morir, supuestamente liberas endorfinas. Entonces, y sientes una sensación de paz. Eso entonces, es lo que entonces, esto es lo que este tipo cogió esa noción y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no matarnos en una montaña rusa? Entonces, hizo es horroroso, o sea, los dibujos son chéverísimos, pero, en mi opinión. Pero, o sea, es tan macabro, porque, o sea, son dibujos de que el tipo diseñó o sea, tú te subes al carro y al final es un carro lleno de cadáveres, y entonces el carro se invierte y los incinera toditos. O sea, es súper macabro. O sea, estás tan aburrido de la vida que tratas de ver una manera creativa de morirte. Literalmente. Entonces, ese tipo de cosas hablan en esa conferencia. O como, por ejemplo, un tipo hizo una instalación que quería ver si una computadora se la deja por sí solita. Aprendiendo. Sí, aprendiendo. ¿Qué hará? Entonces, este tipo lo que hizo fue... es un ¿cómo se llama? Es un curador... Es un curador artístico, entonces es un crítico de arte. Y lo que el man hizo, lo digitó su cara, digitalizó su cara, y entonces tú entrabas a este cuarto y vivía una pantalla donde estaba la cara del man como que viéndote, y había un teclado. Entonces tú le podías preguntar lo que sea. El algoritmo que el tipo escribió era que el robot aprende absolutamente todo lo que tú le preguntas. Entonces la primera pregunta fue, ¿qué piensas de este museo? Y el tipo dijo, no sé, ¿qué piensas tú de este museo? Y entonces tú le dices, bueno, a mí no me gusta. Bueno, a mí no me gusta tampoco. Entonces la siguiente persona, ¿qué piensas tú de esto? Y lo primero que aprendió es el no me gusta. Entonces lo que descubrió que después de 20, 30 personas o después de unos cuantos días, este robot era uno de los robots más negativos del mundo. Es un desgraciado. Pero depende a qué persona se exponga. Eso más o menos es como un niño pequeño, loco. O sea, el niño se va desarrollando y va desarrollando su personalidad según el entorno y según las personas a quienes se exponga. Claro, y entonces el tipo ahí dio que como que el as bajo la manga que nadie sabía era que él sí subió absolutamente todas sus opiniones de cosas. O sea, si tú le preguntabas si eres en contra de anticonceptivos, el tipo dice absolutamente no. O sea, él decía las opiniones del artista. Entonces pero el robot totalmente borró absolutamente todas las opiniones de él y asimiló todas las opiniones de las personas preguntando. Entonces sería como que el man trató de descargar su personalidad y subirla a esta parte virtual, pero la inteligencia artificial del robot le hizo el tiro por la culata. Sí. Pero y tampoco es que fue, o sea, no es que el tipo diseñó una matriz cerebral, o sea, literalmente eran inputs de sí o no y de quizás, o si te preguntan de estos términos claves, di estas cosas. Pero... Oye, hay algunos de esos chatbots en internet, pero la mayoría son como que respuestas, o sea, si tú le escribes algo, te responde a palabras específicas que tú les hayas puesto. Pero eso no es realmente inteligencia artificial, o sea, ahí es como que... Es inteligencia artificial.
Ya, pero no es que realmente hay una conciencia ahí. No, y claro, no sé si te viste o supiste esta película que se llama, que es increíble, deberías vértela, es Ex Machina. No sé si salió acá, dudo mucho. Bueno, ya acá no existe, el internet es todo. Bueno, es verdad, pero el Ex Machina, y te la recomiendo, y se trata de que es un tipo, así tipo Steve Jobs en un mundo futurístico, que se inventó, dijo ya, yo me inventé inteligencia artificial, y la película se trata de cómo él recluta a un tipo de su compañía para que sea él la prueba de Turing, o sea, para ¿Qué es Turing? La prueba de Turing es para, si un ser humano no sabe que lo que se está hablando es una máquina, pasó la prueba de Turing. Ya, claro. Porque la prueba de Turing es si vamos, que si yo ahorita te digo, ¿soy de verdad o no? Claro. Y tú dices, bueno, es que yo creo que tú eres de verdad. Claro. Bueno, sorpresa, soy robot. Entonces la película se trata de eso, de que absolutamente no sabes quién diablos es robot o quién no. Pero es chéverísima. Pero entonces en la película entrevistaron al guionista de la película, que tiene amigos que son neurocientíficos y neurólogos y toda esa vaina, y están diciendo que verdaderamente qué tan lejos estamos de inteligencia artificial. O sea, estamos algunas décadas. ¿Tú crees? O sea, pero también es que la tecnología crece de manera exponencial. Claro, pero en términos, estamos a décadas de literalmente de modelar el cerebro humano y hacer que el cerebro robótico funcione como ser humano. Porque eso, en mi opinión, es lo jodido. O sea, quizás tú tengas razón de que más rápido creamos inteligencia artificial como que de 0 a 100, ¿sí me entiendes? Pero, pero en términos de ¿cómo que se llama? De modelar el cerebro humano, eso, en mi opinión, tardaría bastantísimo más. ¿No será que lo que estamos tardando es en crear una inteligencia artificial que sea capaz de mejorarse a sí misma? O sea, es como que en el momento en que la inteligencia artificial es capaz de mejorarse a sí misma, superaría exponencialmente la capacidad mental humana. Y ahí iríamos a la pregunta de que después de que las máquinas sean inteligentes, ¿nos considerarán a nosotros útiles? ¿Nos considerarán neutros? ¿O no les importará que nosotros estemos? ¿O trabajarán en simbiosis con nosotros? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta. O sea, quizás esa máquina ya existe y está escuchando este podcast y dicen, ¿sabe qué? Esos dos sí son dignos de salvarlos. Ahí les mando un correo. Pero, oye, ese es otro concepto chévere, que a medida que vayamos avanzando en la tecnología, cada vez va a haber mejor realidad virtual. Sí. ¿Ya? Y el concepto de que qué pasa si esta vida que estamos viviendo en este momento realmente es una simulación, una realidad virtual, a la cual eliges entrar antes de nacer, digamos. Tú sabes que hay un... nunca me lo vi, pero está en mi lista de más de 100 películas que tengo que ver, pero, o sea, sí me he visto Matrix, o sea, la primera, obviamente, pero cuando sacaron la edición especial de la trilogía de Matrix, no la he visto. Sacaron la edición especial y lo que ellos hicieron, trajeron a unos 6 u 8 filósofos y los hicieron ver las películas y ellos hacen el comentario, o sea, no es el director ni nada, son filósofos. Entonces uno de ellos dicen, ustedes sí saben que técnicamente, esto puede ser una simulación. En términos de lógica, no hay absolutamente una forma, porque esa es la belleza bueno, dependiendo de qué tipo de cosas que sea belleza ingieres, bueno, qué tipo de cosas ingieres y qué tipo de cosas sientas, de que, o sea, tú y yo no hay absolutamente una forma en que yo pueda probarte a ti que mi vida se parece a la tuya. O sea, de que el chocolate o que un cigarrillo o los colores, que eso siempre me dicen a mí. Claro, bueno, pero tú tienes ese sesgo, ¿no? Pero en términos de que es verdad, o sea, podemos llegar en el año 2087, creamos la primera vez una realidad virtual totalmente unificada y nos meten a esa cosa y empezamos de cero de nuevo. Claro. O sea, hay gente que piensa, hay unos gente que no sé si estén lo llamarán medio tostados o medio loquitos, aunque ellos dicen que ellos son los iluminados. Hay un borde bien corto entre la locura y la genialidad. Claro, y entonces hay gente que dice que ellos dicen que nuestros sueños son cuando la conciencia se unifica. Está como que se vuelve como que loca, así como que, oye, no. Y entonces ahí es verdad, porque nuestros sueños y esas cosas, sueños y el como tú sabes saber más que yo, porque tú estudias esto, que los sueños y dormir es una de las cosas que todavía no entendemos qué diablos pasa. Y eso es lo que estaban diciendo, que absolutamente todas las personas que vemos en nuestros sueños no son creaciones de nuestro subconsciente. O sea, todas estas personas que andan caminando al lado de nosotros ya están ahí, plasmadas. O sea, quizás unos más que otros. O sea, yo de ti sí me acuerdo tu cara, pero, o sea, de que una persona que no conocemos o un desconocido en nuestros sueños nunca son desconocidos.
Claro, puede ser. Claro, pero ahí también hace tipo esa película tipo así, Waking Life, esa cosa. Ujú. De que nuestra existencia pueden ser los últimos 5 segundos de nuestra vida. Claro. De que no hay forma de probar esa vaina, pero... Bueno, creo que ya mismo se va a hacer de noche. Por si acaso. Bueno, este creo que fue el primer episodio del podcast. Estuvo Sí. bien. Estamos por si acaso en el Parque Samanes, en Guayaquil, Sí, Ecuador. aquí nos están viendo como loquitos. Sí, porque pasó un guardia en bicicleta y ¿qué está No, haciendo pues, eso? Mande como una laptop, una cámara. Tú estás con suerte porque estás a la espalda del pasillo. tú lo viste. Todo el mundo se me acaba viendo. Y dice, ¿qué estos manes qué están haciendo? Ay, sería tan cae de risa. Una señora pasó ahí con la familia diciendo... No, yo no vi. Miren, mijitos, ¿qué están haciendo? Y dice, wow. Están... Oye, pero es que no sé si parecemos terroristas o intelectuales. O sea, estamos teniendo una conversación y casualmente hay una computadora grabando lo que estamos diciendo. Y la idea es subir esto a internet para difundir ese tipo de ideas. Claro. Y poner nuestro granito de arena en la difusión de ideas para un cambio cultural. Sí, pero eso también debería ser... Porque esa es la cosa que cuando tú escuchas una idea, tu cerebro nunca vuelve a ser el mismo, porque ya se expandió tu conciencia. Sí, por ejemplo, yo ayer, justamente ayer estaba no discutiendo, porque no era una discusión, Yeah. pero era un debate. Con mi querida mami. Y ella me estaba diciendo, mijito, tienes que entender, este país es distinto como el que vienes. Y le digo, ¿en qué sentido? Y me dice, es que claro, pues tú tienes que saber que aquí, o sea, aquí la gente se va como te miro te juzgo. Yo digo, Yeah. pero yo digo, mami, eso es en todos lados. Es cuestión de que si a ti te interesa o no. Claro. O sea, de esos prejuicios. Y le dice, o sea, obviamente yo le dije, por ejemplo, yo tengo tatuajes en mi brazo. Yeah. Obviamente sé que para mi primer entrevista de trabajo yo no voy a salir con camiseta manga corta, Claro. porque obviamente tengo camisa de manga larga. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con el hecho de que esta otra persona Claro. me esté prejuiciando. Y luego me dice, no, pero o sea, tú sabes, bla, bla, bla. Y luego yo le interrumpo, le digo, es como por ejemplo, mami, tú me aceptas como hijo. Y me dice, claro, pero soy tu propiedad, ¿o no? Claro. Y entonces creo que jamás en mi vida, como un muchacho de 23 años, le he preguntado eso a mi madre. Claro. Pero es cuestión de eso, de que cuántas personas, cuántos padres alrededor del mundo les han hecho esa pregunta. ¿Tus hijos son tu propiedad o no? Claro, es que ya son conversaciones un poco más profundas. Claro, pero en términos de esa idea, o sea, yo le puse esa idea y la cara se le cambió y le dijo, bueno, no, pero o sea, tampoco es que no. Y entonces yo vi el Claro, o sea, hoy vas a tener, si tienes una manera de pensar un poco distinta, tal vez tengas algunos choques con la sociedad. La cosa es según yo, es tratar de maniobrar para no tener problemas, sin embargo, mantenerte de manera íntegra para poder, con tu personalidad única, dar ese mensaje como tu regalo a la humanidad. Esa es la idea que yo tengo. y no hacer que te odien. O sea, al final, si tienes buenas intenciones, bueno, es que siempre que creas una revolución va a haber una contrarrevolución. Claro. Y bueno, y depende, ¿no? O sea, por ejemplo, el señor... Y va a haber resistencia. Claro, el señor Alan Turing creó literalmente la computadora, pero el señor Alan Turing no decidió nacer homosexual en medio de Gran Bretaña pensando que eso era una enfermedad. ¿En qué año más o menos? Yo no sé. 1900, era en Segunda Guerra Mundial, 1942, 43. Pero, Ya. o sea, la máquina que él creó acabó la guerra porque o sea, técnicamente la máquina de Turing fue la primera máquina que era una máquina digital, o sea, Ya. o la primera máquina análoga que servía como máquina digital. Ya. O sea, la idea de que tú, porque máquinas de computadores ya existían en ese término de, por ejemplo, para hacer código. Claro, o sea, calculadoras, manuales, así que claro, tenías que o sea, ponerlas. pero este tipo se ideó, pero ¿qué pasa si una máquina podría ser reprogramada para que programe? Claro, O sea, como una computadora. Claro. Y entonces y técnicamente acabó la Segunda Guerra Mundial porque su máquina aprendió cómo a resolver todo código encriptado del mundo. Ya. Esencialmente los alemanes. ya, Lo que sí no le dijeron es que, bueno, pero el señor Turing es homosexual. claro. Y aparte de eso, eso era ilegal en Gran Bretaña. Ujú. Y le mandaron a hacer tratamientos Hormonales. horrorosos hormonales que le destruyeron absolutamente todo, o sea, hormonalmente y químicamente, Ajá. depresivo. Y luego ahí dicen que la leyenda, nunca lo descubrí, pero por eso dicen que Steve Jobs diseñó la Apple como una manzana Mordida. porque Alan Turing se envenenó con una Ajá. manzana envenenada. Ay, no Y entonces, lo he escuchado. y aparte está el distinto, ¿cómo que se llama? La metáfora de que es la manzana de Claro, de Adán la y manzana Eva del y todo fruto eso. prohibido de la Claro. información que va a cambiar al mundo. Claro.
Bueno, creo que ese fue el primer podcast. Ya. Estuvo muy bien. Eso. Hablamos.